En este segundo domingo del tiempo ordinario, los textos de la liturgia de la Palabra de Dios nos hablan de un tema esencial, y ese tema es el amor. Y el amor entre Dios y su Iglesia, ese amor que se va a manifestar en la diversidad y en la complementariedad. Hacia ahí apunta todas las lecturas. Y ese amor de Dios va a ser una entrega de un don muy maravilloso, que es el don de la Eucaristía, como vamos a ver en los comentarios. Bueno, estamos ya en el segundo domingo del tiempo ordinario. Habíamos empezado con el Adviento, el ciclo C, que es el ciclo dedicado a San Lucas, y vamos a ver las lecturas que corresponden hoy. Iniciamos con la lectura del profeta Isaías. Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi predilecta, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti. Y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. Salmo 95. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey, el Señor gobierna a todos rectamente. Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe y otro por el mismo Espíritu el don de curar. A este le han concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y la lectura del Santo Evangelio según San Juan. Aunque estemos en el ciclo de Lucas, pero pues viene la oportunidad de leer este Evangelio de San Juan, que tiene una manifestación también epifánica de Jesús. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Se acabó el vino de la boda y la madre de Jesús le dice: ¿no tienen vino? Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo contigo? Todavía no ha llegado mi hora.
Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: sacadlo ahora y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía, los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua, llama al esposo y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La primera lectura del profeta Isaías, que nos está acompañando durante mucho tiempo, es un texto en el que una vez más nos habla cómo, desde el punto de vista antropológico, el amor humano puede servir de plataforma para que comprendamos el amor de Dios por todos y cada uno de nosotros, pero particularmente, en este caso, por Jerusalén, que representa a la Iglesia. Este Isaías ya ha vuelto del exilio, se encuentra ya en Jerusalén, y Jerusalén, que es la cumbre para todo judío de lo que significa la presencia de Dios en medio de su pueblo, ese pueblo que ha visto la justicia, porque le ha devuelto Dios a su tierra. Le ha llevado de la mano, le ha puesto una diadema real. Pues bien, a esa Jerusalén, a esa esposa, ya no le volverán a llamar abandonada ni devastada, sino mi predilecta, desposada. Porque tu tierra tendrá un esposo. Y como un joven se desposa con una doncella, así se desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. El maravilloso amor humano, don de Dios para los hombres, se convierte en modelo de esa relación entre Dios y su pueblo. No es la primera vez que aparece en la literatura del Antiguo Testamento. También el profeta Oseas nos habla del amor humano, el libro del Cantar de los Cantares. Pues este amor lo vamos a ver también en el Evangelio de una manera más concreta. Por eso, el Salmo nos invita a cantar las maravillas del Señor una vez más a todas las naciones y a proclamarlo día tras día. En la carta del apóstol San Pablo a los Corintios nos habla de una manera muy clara, muy concreta y muy sencilla y comprensible de lo que es la Iglesia. Probablemente Pablo, con este texto, está respondiendo a una problemática muy real que existía en ese momento en la comunidad de Corinto. Esa problemática era la división entre ellos, el patrimonializar los carismas, ponerlos al servicio de uno mismo para recibir honor y gloria. Sin embargo, aquí habla clarísimamente de la unidad, de la diversidad y de la complementariedad. ¿Quién da esa unidad a la diversidad? El mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios que obra todo en todos. Esto tenemos que tenerlo claro en la Iglesia. El mismo Señor es el que da unidad a toda la diversidad de carismas. Y la diversidad de carismas está al servicio de la Iglesia, de ese Señor. Por eso los carismas son complementarios. Los caminos de Dios, cuando son auténticos, son convergentes, nunca divergentes. Porque es el mismo Espíritu, insisto, el mismo Señor, el mismo Dios. Y ese mismo Dios da a cada uno un carisma para ponerlo al servicio de los demás. Pues estas son, dicho en palabras más vulgares, las tripas de la Iglesia. Así tiene que ser la Iglesia. Lo que se sale de esta forma de actuar y de vivir no es Iglesia, es otra cosa total y absolutamente distinta. Por eso tenemos que estar muy atentos a esa unidad, a esa diversidad y a esa complementariedad dentro de la Iglesia. Y finalmente nos vamos al Evangelio. El Evangelio que se sitúa en
en Caná de Galilea, cuántas veces lo hemos visitado con los peregrinos en Tierra Santa y hemos podido allí los matrimonios renovar nuestras promesas matrimoniales en unas ceremonias generalmente muy emotivas. Esta pequeña aldea en la época de Jesús, hoy unos 8.000 habitantes, es la que el evangelista Juan sitúa este acontecimiento. Un acontecimiento muy rico, son muchos los temas. Podríamos hablar del sacramento del matrimonio, ¿por qué no? Aunque aquí queda clara la presencia de Jesús y por eso podríamos hablar del sacramento del matrimonio. Podríamos hablar también de esa mediación de María, María mediadera de todas las gracias, como símbolo de esa iglesia también, que está mediando continuamente por todos sus hijos. Y podríamos hablar de la Eucaristía, porque en el fondo este texto es una catequesis en torno a la Eucaristía, en el contexto del matrimonio. Ahí tenemos en ese contexto de la boda, donde está la madre de Jesús, y hay 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. 6 tinajas, y dice, llenad una de las tinajas de agua, y llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, bien llenas. Pues bien, y llegó el momento en que ellos lo llevaron. Cuando el maestro probó el agua convertida en vino, aquí tenemos el lenguaje eucarístico. Los sirvientes sí lo sabían de dónde venía esa agua, pues habían sacado el agua. Llama al esposo y le dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, porque las bodas duraban varios días, el inferior. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. El vino bueno es el vino que nos da el Señor en la Eucaristía. Ese sacramento del matrimonio. Por eso este primer signo no es un signo espectacular desde el punto de vista de una curación, como veremos en otros momentos, sino es apenas comenzada la misión, Jesús nos recuerda a todos y a cada uno de nosotros 2 cosas. Primero, que formamos parte de una iglesia, que esa iglesia solamente desde el amor puede aceptar esa unidad, esa complementariedad, esa diversidad y esa complementariedad. Y que para vivir desde todo eso necesitamos que ese amor lo manifestemos aceptando ese vino bueno que es la Eucaristía, el sacramento del itinerario cristiano. Ha comenzado el itinerario del seguimiento, ha comenzado nuestra misión con Jesús, la misión de cada día, que se va a realizar en la vida cotidiana, porque la vida cotidiana es el reto a los grandes ideales. Os deseo que de verdad ese camino lo sigamos todos con Jesús y con María, que nos acompaña siempre. Buen domingo. De todas estas lecturas, de todo lo que hemos leído, del momento que estamos viviendo, vamos a concluir que el profeta Isaías hace un precioso canto sobre los desposorios de Jerusalén con su Dios Yahvé. Vuelve sobre los temas del libro de la consolación. El pueblo retorna a su tierra y el profeta anuncia la resurrección de la ciudad santa, tantas veces expoliada. Le dice, ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada, porque el Señor te prefiere a ti, tu tierra tendrá marido. Se cansará contigo tu edificador. Verán las naciones tu justicia y los reyes tu gloria. Como se regocija el marido con su esposa, se regocijará tu Dios contigo. El Salmo es un canto al Dios Yahvé, Rey y Juez. Cantad, proclamad, contad las maravillas, aclamad su gloria. Alégrese los cielos, regocíjese toda la tierra, griten de júbilo los árboles del bosque. Postraos ante el Señor, decid a los pueblos, el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Las cartas de Pablo son de una riqueza inmensa,
Pablo va creando comunidades y las va siguiendo, aconsejando los problemas que surgen y aclarando cuestiones que les pueden hacer dudar. En la primera carta que dirige a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en Corinto, y en este texto concreto, les explica el buen uso de los carismas, concedidos por el Espíritu a la comunidad. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Él los distribuye a cada uno según su voluntad, para el provecho de todos. Al final terminará diciendo que la caridad, el amor, es el que los supera a todos. El Evangelio que leemos hoy es de San Juan y nos sitúa en Caná de Galilea, muy cerca de Nazaret. Jesús nos está contando día a día una semana completa. Dice que 3 días después del encuentro de Felipe y Natanael, se celebraba una boda en Caná y que había sido invitada María, la madre de Jesús, y que Jesús y sus discípulos estaban allí. María está atenta, se da cuenta de que se ha acabado el vino, que es el símbolo de la fiesta, y acude a Jesús para que se implique. Pero Jesús responde: mujer, no ha llegado mi hora. María, sin embargo, se dirige a los sirvientes y les dice: haced lo que Él os diga. Jesús les dice: llenad esas tinajas de agua. Y obra el signo, manifestó su gloria y creyeron en Él sus discípulos. María, medianera, casi ha obligado a su hijo a actuar. Ella está presente en este primer signo de Jesús, como estará bajo la cruz, cuando Jesús le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, que va a representar a la nueva Eva, madre de todos los creyentes. Hemos de acostumbrarnos a situarnos en la escena donde está Jesús, para ver cómo nos situamos frente a esa escena, cómo actuaríamos nosotros, cómo lo vemos y cómo tenemos que hacer. Pues en este caso tenemos el caso clarísimo, la imagen clarísima de María. Pues feliz fin de semana.